Buenas tardes mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno saludarles una vez más a todos ustedes a través de este medio y agradecemos a Dios porque nos permite hoy miércoles seguir aprendiendo la palabra del Señor. Este, Creo que bueno que lo que hoy día estamos nosotros viviendo, ¿verdad? Estas nuevas experiencias, el tener que familiarizarnos con medios como estos para escuchar la palabra del Señor, creo que nos están ayudando a crecer. El enemigo siempre ha querido detener la palabra del Señor, que pueda seguirse esparciendo, pero Dios todo lo ha usado siempre a favor del reino. De manera que yo creo que el tiempo que estamos viviendo en nuestra casa nos está ayudando a crecer mucho más que lo haríamos si estuviéramos sin esta pandemia. Y de verdad estoy contento por eso. A pesar del dolor, creo que siempre hay buenas noticias que nos muestra que lo que está ocurriendo a nuestro alrededor pues está bajo el control de Dios, quien sigue preparando a su pueblo para su encuentro, ¿verdad? Para ese encuentro con nuestro Señor, el encuentro, el esposo, la esposa, la iglesia, Jesucristo. Y de verdad que, bueno, eso nos llena a nosotros de paz, de tranquilidad. No dejamos de orar por aquellos hermanos que pues siguen sufriendo duelos, incluso aquellas personas que quizás no son hermanos en la fe, pero están pasando momentos muy difíciles. Hoy nosotros oramos por la paz, ¿verdad?, de nuestras naciones y rogamos que Dios intervenga en medio de un momento tan adverso como el que vivimos nosotros. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en 1 Tesalonicenses 3 y saludo a todos los hermanos que se están conectando, ¿verdad?, a través de este medio. Agradezco a Dios por sus vidas. Espero en el Señor pues que sus vidas sean edificadas durante estos minutos que vamos a estar reflexionando en esta hermosa palabra. Entonces, como ya venimos haciendo, hoy vamos a darle continuidad a lo que es nuestro estudio en este tercer capítulo de la primera carta que Pablo escribió a los tesalonicenses. Tenemos dos cartas canónicas, ¿verdad?, que Pablo escribió a esta congregación, una congregación, como yo les mencionaba al principio, ejemplar por su pasión misionera y a la que Pablo realmente alaba, ¿verdad?, por lo que ella está haciendo a nivel del trabajo evangelizador. Hoy vamos a ver pues cómo el corazón de Pablo estaba conectado con lo que estaba viviendo la iglesia, con lo que estaba padeciendo la congregación, y vamos a revisar eso hoy, ¿verdad?, en el capítulo 3. Pero antes vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su dirección. Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, para aprender tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos alimente, nos enseñe y que podamos nosotros ser fortalecidos a través del estudio, Señor, de tu bendita revelación. Así que, Padre, nos encomendamos en tus manos y delante de ti dejamos cada corazón que nos escucha, en especial aquellos que sufren aflicción, Señor, para que tú les consuele a través de tu hermosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a usar una dinámica diferente a la que he usado en otros estudios y ustedes se darán cuenta que no les envié las preguntas. Quizás lo haga luego para que ustedes hagan un repaso, pero hoy quiero más que todo ir texto por texto, que ustedes en sus casas pues busquen su Biblia, traten de buscar esta carta y vamos a ir repasando, ¿verdad?, los versículos que tenemos en el capítulo 3. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad?, con el versículo 1 para hacer más o menos un recuento de lo que Pablo va a mencionar. Pablo siente preocupación de que las tribulaciones que están viviendo los hermanos de Tesalónica los hagan retroceder, ¿verdad? Esas tribulaciones les hagan retroceder de la vida cristiana. No sé si ustedes recuerdan, pero en Mateo 13, creo que en Marcos 4, si no más recuerdo, Jesús habla Jesús narra la parábola de un sembrador que fue esparciendo las semillas por diferentes terrenos. Y la semilla dio fruto dependiendo del terreno donde caía.
sabemos que los tres caminos, los tres primeros fueron infructuosos, ¿verdad? La semilla que cayó junto al camino, la semilla que cayó entre espinos, la semilla que cayó entre piedras, entre pedregales, y finalmente tenemos la semilla que cayó en buena tierra. Pero cuando se nos habla, por ejemplo, de la semilla entre espinos y entre pedregales, vemos que es una semilla que comienza a crecer, pero se seca. Y Jesús compara, ¿verdad? Que a estas semillas con personas que escuchan la palabra y que luego le agobian situaciones, a veces son tentaciones del mundo, otras veces son persecuciones, pruebas. En el caso de la semilla que cayó sobre la roca, comienza a crecer rápido, pero cuando viene la prueba, entonces realmente se marchita. Pablo estaba preocupado porque la iglesia de Tesalónica había recién nacido y estaba sufriendo persecución. De manera que Pablo toma medidas para poder ayudar a la iglesia a que siga encaminándose en la palabra del Señor. Entonces vamos a leer, si ustedes se dan cuenta, el versículo 1, que estamos en el versículo 1, donde Pablo dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Aquí tenemos un conector, ¿verdad? Por lo cual, y ese conector nos invita a leer lo que venía ocurriendo. Entonces, como yo sé que usted tiene sus Biblias, si usted tiene sus Biblias en sus casas, entonces vamos a leer los versículos 17, 18, 19 y 20 para entender más o menos el contexto de lo que Pablo está diciendo. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17 al 20 dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisiéramos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aquí viene este versículo, el versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Pablo viene mencionándole a la iglesia, ¿verdad?, ese deseo que tenía de ver a los hermanos otra vez. Es como lo que nos ocurre hoy día, ¿verdad? Uno, ya que está en su casa, uno tiene como mucha nostalgia, mucho deseo de ver a los hermanos, de saludarles, de hablarles, de echar broma. O sea, uno tiene esa ansia de tener contacto con nuestros hermanos, poder estrechar su mano, saber cómo están personalmente, a los que están sufriendo, pues darle un abrazo. Realmente son cosas que pasan cuando estamos lejos de las personas. Pablo sentía lo mismo, pues, por la iglesia de Tesalónica, y Pablo dice: pues estamos lejos de vista, pero no de corazón. Y ciertamente, aunque usted a lo mejor no vea a su hermano ahorita porque no pueda ir a la iglesia, porque no pueda visitarle, eso no quiere decir que usted ha dejado de amarle, ¿verdad? Nosotros mantenemos a nuestros hermanos en nuestro corazón. Entonces Pablo dice allí que en vista de esa necesidad de irlos a ver, dice que no pudiendo soportarlo más, lo que nos indica es que el apóstol Pablo, ¿verdad?, tenía una profunda, ¿cómo decir?, un profundo conflicto por lo que estaban viviendo los hermanos. Recuerde que en Tesalónica el evangelio llegó con pruebas, y Pablo fue perseguido en Tesalónica, lo tuvieron que sacar de noche hasta Berea, y en Berea lo siguieron persiguiendo. Entonces Pablo estaba preocupado porque dice: yo me vine, pero sé que los hermanos que están allá están siendo perseguidos. Incluso los que hospedaron a Pablo ese día para que se ocultara de aquellas personas que lo estaban persiguiendo, dice que lo fueron a buscar hasta su casa. Entonces Pablo estaba como angustiado, eso causaba angustia al apóstol Pablo, y dice: ya no aguanto más. Entonces dice: acordamos. Fíjense que aquí Pablo habla en forma plural, o sea que él estaba con otras personas. ¿Quiénes eran? Bueno, por el registro bíblico sabemos, en Hechos, sabemos que ahí se encontraba Pablo, Silas y Timoteo. En este caso, pues, acordamos quedarnos, en este caso Pablo y Silas, ¿verdad?, se quedan solos y deciden, ¿verdad?, enviar, que es lo que dice en el versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano.
servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces ellos dijeron, no podemos irnos, no podemos continuar a menos de que enviemos a alguien que pueda fortalecer a nuestros hermanos. Esto es importante, ¿verdad? Cuando nosotros evangelizamos a una persona, es importante darle los primeros pasos, ayudarle en el discipulado, que los hermanos puedan ser confirmados en la fe, que los hermanos puedan pararse firme, ¿verdad?, en su experiencia como cristianos, como nuevas criaturas. Entonces Pablo decide enviar a Timoteo. Fíjense que Pablo le define como nuestro hermano. Más adelante, recién Timoteo se está uniendo al trabajo con ellos, pero vemos que Timoteo luego se va a convertir en el hijo amado de Pablo, y dice, enviamos a Timoteo nuestro hermano, y luego habla de servidor de Dios. Eso es lo que nos identifica a nosotros, ¿verdad? Somos servidores de Dios, somos colaboradores, y eso era precisamente lo que caracterizaba a Timoteo. Era un servidor de Dios y era un colaborador en el Evangelio de Cristo. Nosotros no estamos para protagonizar, nosotros no estamos para sobresalir, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con el reino de Dios. El único que debe sobresalir es Cristo, ¿verdad?, es nuestro Padre. Nosotros solo somos servidores, solo somos colaboradores, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo envía con el propósito de confirmar. Fíjense, tiene la idea de que Pablo vaya y vea cómo está la fe de los hermanos, ¿ok? Confirmar, tiene que ver con afirmar, que él pueda realmente percatarse de qué tan firmes están, y luego de que se percate de eso, les exhorte, ¿verdad?, respecto a la fe. Entonces ya Timoteo había sido preparado por Pablo. Pablo quizás le dijo: Timoteo, vas a ir allá y vas a confirmar, ¿verdad?, a los hermanos, ver cómo está su vida espiritual, cómo está su fe, y luego le vas a exhortar. A veces nosotros queremos exhortar sin confirmar. A veces queremos nosotros realmente darle una carga a alguien que no la puede soportar porque no está confirmado o no está firmado en la fe. Algo importante que aprendemos de este principio, que antes de exhortar debemos percatarnos de que la persona esté confirmada, esté afirmada en la fe. Entonces seguimos allí, el tercer versículo, ¿verdad? El versículo 3 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces Timoteo fue con el propósito de que los hermanos realmente no titubearan. La palabra inquiete, ¿verdad?, esa palabra griega, tiene que ver con, se relaciona con el perrito cuando mueve la cola, ¿verdad? Cuando alguien viene y le ofrece una comida o le va a hacer cariño, entonces el perrito comienza a mover la cola de felicidad. Entonces Pablo dice: yo envío a Timoteo para que nadie les enamore, o sea, como que nadie les lleve a enamorarse de otra cosa, precisamente porque en Cristo están viviendo tribulaciones. Entonces eso es importante saberlo, ya lo voy a mencionar más adelante, pero las tribulaciones son parte del discipulado cristiano. El discípulo de Cristo va a vivir tribulaciones. Eso lo enseñó Jesús. Dice que teníamos que tomar la cruz para ser así sus discípulos. Entonces, y Pablo precisamente lo dice aquí: porque vosotros mismos sabéis, ustedes hermanos saben que para esto estamos puestos. ¿Para qué? Para las tribulaciones. ¿Ok? Eso lo va a explicar más adelante en el versículo 4. Dice: porque también estando con vosotros os predecíamos. Fíjense que aquí está la palabra predecir, decir algo antes de que ocurra. Predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Es importante aquí, esto me llama mucho la atención, porque
nosotros tenemos que aprender a discipular a los hermanos de la forma correcta. A veces cuando nosotros evangelizamos a alguien cometemos el error de esconder el precio del discipulado, de esconder el precio de la vida cristiana. No sé si ustedes se acuerdan al joven rico, ¿verdad? El joven rico vino a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: tienes que vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Dice la palabra del Señor que él se fue triste porque tenía mucha riqueza. Entonces, parecía que el joven rico iba a recibir la vida eterna, que estaba preparado, pero resulta que cuando el Señor Jesús le mostró el precio del discipulado, él sencillamente se dio media vuelta y se fue. Bueno, nosotros cuando vamos a enseñar a alguien que está buscando del Señor, no podemos esconder que en la vida cristiana nosotros pasamos tribulaciones. Fíjense que eso lo hizo Pablo en todo su ministerio. Si ustedes pueden buscar, yo no lo tengo aquí en la pantalla, pero ustedes lo pueden buscar ahí en Hechos capítulo 14. Y si ustedes pueden anotarlo al lado del versículo 4, ¿verdad? Hechos 14, el versículo 21 y 22, dice la palabra del Señor: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Para entender, en Listra Pablo lo habían apedreado, lo sacaron como muerto, y dice allí el versículo 22, confirmando los ánimos. Fíjense que primero es confirmar. Lo primero que tenemos que hacer es confirmar, ya les mencioné eso, confirmando los ánimos de los discípulos. Y luego dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Cómo? Dice allí, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones. Entonces fíjense que Pablo hizo lo mismo con los hermanos de Listra. Los confirmó y luego los exhortó. Pero esa exhortación era clara, era puntual. Hermanos, miren, la vida cristiana realmente siempre tendrá como un ingrediente allí, vamos a decirle agridulce, pero es el camino. Va a tener como ese ingrediente las tribulaciones. No vamos a dejar de pasar pruebas. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, después que yo me convertí fue que empecé a vivir pruebas y tribulaciones. Pues eso es muy común en el creyente. Entonces es importante saber que las tribulaciones son parte de la vida cristiana. Y cuando enseñamos a alguien a caminar en la vida cristiana, necesitamos pues recordarle que las tribulaciones son parte de ese proceso. Luego dice el texto, ¿verdad? Pablo dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces Pablo decide informarse de cómo estaba la fe de los hermanos. Por eso envía a Timoteo, ¿verdad? Y allí dice, de manera que el tentador, ¿verdad? No los tentara con de alguna manera retornar a su vieja vida, sino que al contrario pudiesen permanecer firmes. Si usted toma un niño y le ofrece una comida sólida o le ofrece un medicamento que es amargo y le ofrece un caramelo, por supuesto que el niño se va a ir por el caramelo y no va a querer el remedio amargo. Pero sabemos que el remedio amargo es el que le va a ayudar a seguir viviendo, mientras que el caramelo no. Entonces lo que hace el enemigo es que cuando vienen las pruebas, entonces él nos ofrece ese caramelo como para decirnos, no tomes el remedio, sencillamente ven y yo te ofrezco el caramelo. Y muchos hermanos, ¿verdad?, terminan por debilitarse precisamente producto de las pruebas. Entonces es más fácil que cuando yo comienzo la vida cristiana tener en mente, tener claro que las pruebas realmente son parte del camino que yo estoy decidido, ¿verdad?, a caminar por amor a mi Señor Jesucristo. Luego dice lo que fue el informe. Y Pablo dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros,
y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Resulta que Timoteo regresó con buenas noticias. No, Pablo, mira, los hermanos están realmente fortalecidos en la fe. Están fortalecidos en la fe. Entonces Pablo se contenta, se alegra. Nosotros queremos tener esas noticias. A veces más bien nos duele cuando escuchamos de algún hermano que se apartó del camino del Señor, y entonces llega a nosotros, ¿sabes que fulanito, sabes que tal hermano que estaba sirviendo, bueno, ya no está sirviendo, ahora se apartó? Esas son noticias que duelen mucho. Y las noticias que alegran mucho son aquellas cuando nuestros hermanos están caminando firmes en la fe. Yo deseo realmente que tú, donde quiera que te encuentres, puedas estar caminando firme en la fe. Eso creo que es lo más hermoso. Fíjense que Pablo dice aquí: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, en medio de todo lo que estamos viviendo, dice, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo dice, realmente, hermanos, esa noticia que nos ha dado Timoteo realmente nos consoló. Estamos pasando necesidades, estamos pasando aflicciones, pero cuando escuchamos lo que está ocurriendo con ustedes, fuimos consolados. Fíjense que eso Pablo también lo manifiesta en su segunda carta a los Corintios, cuando él habla de su ministerio apostólico, allí en el capítulo 10, capítulo 11, en el capítulo 11, Pablo, yo no lo voy a leer todo, pero Pablo habla de todo lo que sufrió, y dice desde el versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, ¿verdad? Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, y así sigue con todo lo que él ha sufrido. En el versículo 27 dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otra cosa, mire lo que dice Pablo aquí, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y yo creo que eso nos pasa a los líderes. Hermanos, nosotros podemos atravesar pruebas muy duras, pero lo que más le duele a un líder es el hecho que sus hermanos en la fe claudiquen, que sus hermanos en la fe dejen de caminar con Dios. Yo creo que en el ministerio, hablo personalmente, que Dios me ha permitido ejercer durante ya casi 20 años, lo que yo veo que duele más en el corazón de un líder, y personalmente también lo digo, es cuando escuchamos que algún hermano deja de caminar, ¿verdad?, en el Señor. Uno ha pasado por muchas pruebas, situaciones de necesidades muy profundas, situaciones en la iglesia, pero lo que más le duele a uno tiene que ver con la vida espiritual de los hermanos. Y Pablo en este texto dice, nosotros estamos sufriendo necesidad y aflicción, pero fuimos consolados por medio de vuestra fe. O sea, cuando escuchamos de vuestra fe, fuimos consolados. Y dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Imagínense eso. O sea, Pablo dice, realmente el hecho que ustedes estén firmes en el Señor, eso nos da a nosotros el valor para seguir viviendo, para seguir trabajando, para seguir haciendo la obra en el Señor. Yo me alegro porque hace muchos años yo fui misionero en un pueblito, ¿verdad?, que queda en los valles del Tuy, y allí pasamos evangelizando por mucho tiempo, y luego por algunas circunstancias pues tuvimos que retirarnos del campo, y mi abuela en una ocasión pues me dice, Javier, mira, saben los hermanos con los que nosotros estamos trabajando en aquel lugar, hoy día son líderes en una iglesia. Y eso realmente nos alegra porque sabemos que el trabajo no fue en vano, que el trabajo realmente en el Señor no es en vano. Y Pablo dice, por eso vivimos, si vosotros estáis firmes
en el Señor. Y luego Pablo pasa a una acción de gracia, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Pablo dice, realmente, ¿qué más nos queda? Solo agradecer al Señor por lo que está haciendo en ustedes. Y al mismo tiempo Pablo dice, le pedimos a Dios que nos permita ver su rostro una vez más y así podamos completar lo que falta a vuestra fe. Y eso es importante porque nosotros los cristianos pues necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Hay personas que creen en el Señor y se quedan, no tengo en mi mano, aquí tengo, pero está full, ¿verdad? Para tomar esto que está aquí, ¿verdad? A veces somos cristianos que comenzamos el camino del Señor y iniciamos con una pequeña medida, ¿verdad?, de vuestra fe. Pero necesitamos ir alimentando vuestra fe, de manera que podamos saturarnos de la palabra del Señor cada día más. Entonces Pablo dice, pues ustedes vienen creciendo, estamos contentos porque están afirmados, pero hay cosas que todavía faltan, ¿verdad?, que hay que completar en la fe. Entonces no puede ser, aunque ocurre, que hayan creyentes que tienen 20 años en el Evangelio y resulta que están por aquí nada más. No se han llenado, no han completado lo que falta a la fe. Siguen siendo los mismos creyentes que van a la iglesia, que se sientan en una silla y solo se conforman con escuchar un sermón, pero no quieren caminar más allá de eso. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Queremos llegar a ustedes para completar lo que falta de vuestra fe. Y ya estamos terminando, dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo dice, tenemos el deseo, se lo pedimos a Dios, pero todo está en las manos de Dios, ¿verdad? Ese Dios sea el que nos dirija. La Biblia dice que el hombre propone, pero Dios es el que dispone, ¿verdad?, las condiciones para que eso ocurra. Los caballos se preparan para la batalla, dice Proverbio, pero la victoria es del Señor. Entonces, nosotros sabemos que por más que oremos a Dios, por más que querramos hacer cosas buenas, al final, pues es a Dios el que le corresponde llevarnos hasta ese final o hasta eso que nosotros estamos pidiendo. Por eso Pablo dice que sea el mismo Dios y Padre el que dirija el camino de ellos, ¿verdad?, hacia los tesalonicenses. No forzar las cosas, no necesitamos forzar las cosas, necesitamos más bien descansar en la voluntad de Dios. Eso lo sigue, él sigue en una adoración y dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, porque ellos son un testimonio del amor, pero Pablo dice, el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Eso ya lo hablamos en el capítulo anterior, donde Pablo muestra cuánto amor sentía por los de Tesalónica. Pero Pablo dice que el Señor haga que ese amor, ¿verdad?, crezca. La palabra del Señor dice en Romanos que no le debemos deber nada a nadie, sino solo el amarlo, el amarnos los unos a los otros. Entonces, el amor nunca le hace daño a nadie. El amor más bien siempre fortalece, afirma y sobre todo nos ayuda a glorificar a Dios. ¿Okay? Y finalmente dice allí el último versículo, el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, afirmados, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces somos, como les dije, ese potecito, ¿verdad?, que se va llenando, que se va llenando, que se va llenando, hasta la venida del Señor Jesucristo. Yo les mencioné a ustedes las 2 semanas anteriores que la carta a los tesalonicenses, Pablo resalta mucho la venida del Señor. En el capítulo 1, en el versículo 10, Pablo dice, y esperar de los cielos a su Hijo, ¿verdad?, al cual nos resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí está hablando de la segunda venida, ¿verdad?, esperar a Jesús. En el capítulo 2 hace lo mismo, ¿verdad? En el versículo 19, terminando el versículo 19,
Dice, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vuelve a resaltar la venida del Señor. Y aquí termina el versículo 13 hablando de que Él desea que ellos puedan crecer, ¿verdad?, en el Señor, en santidad, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 4, que lo vamos a ver la semana que viene, Él va a hacer una exposición más extensa de la venida del Señor. Creo que queda como anillo al dedo, ¿verdad?, en este tiempo de tanto luto, de tanto dolor, recordar lo que nos aconseja el Señor a través de Pablo con relación a su segunda venida. ¿Qué de los que han muerto? ¿Qué de los que realmente han partido con el Señor? ¿Cómo debemos nosotros soportar estas pruebas? ¿Qué debemos hacer? Bueno, eso nos lo enseña el capítulo 4. Lo veremos la semana que viene. De verdad, hermano, espero que tu vida haya sido edificada, bendecida a través de este estudio. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Una vez más, saludo a los hermanos que se han conectado, ¿verdad?, para escuchar este estudio. Y si Dios lo permite, nos vemos, ¿verdad?, para otro estudio como este el próximo miércoles. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, por tus bendiciones, oh Dios, en los cielos, en la tierra, para con nosotros. Te pedimos que tú nos sigas ayudando, Señor, y que podamos crecer conforme a tu amor, a tu misericordia cada día, Señor. Dejamos en tus manos lo que hoy hemos aprendido y que pueda quedar atesorado en nuestros corazones para así seguir creciendo conforme a tu gloria y honra, Padre. Te bendecimos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Y un enorme abrazo. Y bueno, seguimos adelante. Bendiciones.